Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Yo empiezo a denunciar el caso en medios de comunicación, la inconformidad en la que nos involucra a todas las mujeres trans socialmente. Así registró Kenia Cuevas el asesinato de su amiga Paola Buenrostro, una trabajadora sexual que fue asesinada por 2 disparos de fuego el pasado viernes. Mi nombre es Kenia Cuevas y actualmente dirijo Casa de las Muñecas Tiresias. En el caso de Paola, yo tengo la representación de la carpeta y estoy como testiga del caso, pero también como víctima indirecta. Fue el 30 de septiembre del 2016, mi compañera pues estaba ejerciendo el trabajo sexual. Llega un sujeto a solicitar servicios, en el cual varias compañeras no decidimos subirnos al auto, pero ella sí. Entonces avanza el carro algunos metros, le dispara a quemarropa después de haber gritado mi nombre con gritos de auxilio. ¡Paola! ¡La acaba de matar! ¡Paola! ¡Te estoy hablando, yo la saco! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! Llegó la patrulla y lo agarran en fragancia. Lo agarran con el arma en la mano, con mi amiga agonizando, y él decía que él no le había disparado. Lo presentan ante el Ministerio Público y en ese momento empezamos a vivir una violación de derechos humanos impresionante por parte del Ministerio Público, donde nos decían que nosotras éramos putas del esquina y que nadie nos iba a hacer caso. Entonces eso me da otra seguridad de decir, bueno, en algún momento voy a testiguar, ¿no?, ante el juez, y con ese testimonio pues él va a quedar preso. Cuando termina la audiencia lo habían dejado en libertad. Obvio que al dejarlo en libertad hubo represalias y hasta ese momento yo todavía no tenía ningún tipo de protección, no tenía ni un acompañamiento, ni jurídico, nada. Canalicé todo este miedo y todo este proceso psicológico a través de mi activismo. Llevo 25 casos de víctimas de asesinatos, ¿no?, de personas LGBT, donde ya acompaño, donde ya he buscado los recursos, ya llegó la recomendación, ya se me reconoce en una comisión como víctima indirecta. Pues a todas las autoridades que puedan escuchar esto, yo sí les pido que a las víctimas se les considere con la importancia que debe de tomarse este tema y que no las estén revictimizando ni hacerlas pasar por un proceso tan embarazoso de trámites, que eso es lo que va cansando a las víctimas y va viendo las deficiencias de la misma gestión que se hace, ¿no?, por parte de la Procuraduría. Agradecemos el apoyo del Litigio Estratégico en Derechos Humanos para la realización de este trabajo. Oigan, roomies, recuerden este dato, ahorita que vamos a hacer el programa, que 6 de cada 10 personas LGBT fueron discriminadas en el último año según una encuesta de CONAPRED. Y eso, el 53% sufrió acoso, expresiones de odio y violencia física en diversos ámbitos. Órale, Rumi, pues estos datos, como son tan frescos, nos van a ayudar ahorita para la conversación precisamente con nuestra invitada y también tenerlo presente para las audiencias, ¿no? ¿Cómo va, Rumi? ¿Tú ya estás lista por acá? Ya, listísima. Perfecto. Entonces, ¿les parece si grabamos? Sí. En 3, 2, 1... Hola variopintas, variopintos y variopintes en esta nueva emisión de Variopinto 69 y esta vez hablamos de crímenes de odio, que es una forma de violencia enfocada a personas con ciertas características, pero lo enfocaremos nosotros a crímenes de odio por LGBT-fobia, que tiene que ver con la orientación sexual, identidad y expresión de género.
Y pues por acá ando, ¿verdad? Acompañando a la queridísima Natalia. Y yo acompaño también a Alex La Voz, siempre juntas y también revueltas en este espacio de Variopinto 69, en este DEPA, donde ustedes están invitados cada viernes. Y les queremos agradecer a quienes nos están sintonizando por el 96.5 de FM, por la frecuencia de Radio Educación. Estamos también en contacto con ustedes a través de Instagram en @variopinto.69 y en Facebook y Twitter como @variopinto69, así de corrido y sin punto. Nos encuentran también en Spotify como Variopinto69 Programa, y para sus memes, audios y mensajes tenemos el WhatsApp en el 55 12 33 29 15. Y eso, en esta emisión les saludamos a la que acaban de escuchar, Natalia, el de la voz Alex, ay, me encanta cómo suena eso, y en la producción a Cris. Ahí está. No sé si esto quepa en el tumbaburros. A ti seguro sí te cabe, Romy. Pero yo creo que hay que meter un poco esta parte legaloide sobre la tipificación de crímenes como homofobia. Es decir, la tipificación significa la definición, ¿no? Como el checklist que tiene que tener, que ya en alguna ocasión lo platicábamos. Y existe, bueno, un crimen, o sea, ya de por sí, si tú asesinas a alguien, debería de haber, ¿verdad?, una pena, y eso ya está tipificado. Y el ser crimen de odio hace que esto se agrave, que la pena aumente. Entonces existe odio cuando quien lo comete tiene una condición social, económica, entre otras características, incluida la orientación sexual y la identidad de género. Esto lo refiere el Código Penal de la Ciudad de México, aunque pues eso no significa que esté, por así decirlo, homologado en todo el país. ¿Y qué decir del mundo? Porque incluso en 69 países de los casi 200 que hay en el mundo, aún ser homosexual o tener como alguna característica que diverge de la orientación sexual e identidad de género es considerado un crimen. Pero en nuestro país no es un crimen, aunque hay un término que se le refiere como criminalización social, es decir, considerar a las personas LGBT como negativas. Y pues bueno, el punto es que nos encontramos muchas veces ante algunas características en la impartición de justicia, como, en primer lugar, la forma del asesinato, lo cual no sigue el mismo patrón, ¿no?, digamos, de otros, y es lo que se debe de revisar. Por ejemplo, si el cadáver está desnudo, si tiene las manos o los pies atados, si está golpeado, si tiene huellas de torturas, si está apuñalado o estrangulado. Sí, y esto es muy fuerte lo que estás comentando, Alex, pero viene también de esta Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, que está clasificando a los crímenes de odio de esta manera. El que tú decías es el primero. Aquí tengo también que en segundo lugar la redacción de la nota, y cito textualmente, dice: el periodista no suele informar de si la persona era homosexual. En el caso de hombres, alude al hecho de que la víctima vivía sola, con frecuencia visitado únicamente por hombres, o que se trata de un individuo de costumbres raras. Y esto, bueno, pues si ustedes nos están escuchando, podría hacerle términos muy familiares, ¿no? O sea, no es cosa que estén descubriendo en este momento. Exacto, y esta comisión, digamos, la última clasificación, refiere que por las declaraciones de los policías en el momento de encontrar el cuerpo, quienes a veces les describen como que fueron un homicidio, pero por consecuencias pasionales entre homosexuales, y esto pues solamente replica los prejuicios y estereotipos socialmente adoptados, ¿no? Así como de, pues es que se pelearon y pues así acabó. Sí, como lo decíamos tal vez en otro espacio, que antes de ser feminicidios era muy sencillo decir son crímenes pasionales, y en fin, de estos hay muchos otros ejemplos, pero mejor vamos a dejar hablar a nuestra experta del día de hoy, nuestra gran invitada de Variopinto 69. Ya la tenemos en nuestra línea y ustedes no la ven, pero nosotros tenemos la fortuna de estarle saludando, de mandarle un fuerte abrazo a la maestra que el día de hoy nos va a acompañar. Es la maestra Gloria Careaga. Ella es psicóloga social, lesbiana, feminista, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y coordina la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual. Maestra, qué gusto verte y enviarte un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo les va en este confinamiento? Pues mire, al menos nosotras como estamos tan revueltas, pues no nos aburrimos, para nada nos aburrimos en este departamento y menos porque logramos tener estas conversaciones tan interesantes semanales para nuestro podcast de Variopinto 69. ¿A usted? Me va bien, un poco harta ya, pero buscando actividades permanentemente, ¿no? Ya una claro. No sabe qué inventarse. Oye, Gloria, pues hoy nos interesaba hablar sobre esta temática tan importante para la comunidad de las diversidades, sobre todo como grupos vulnerables y muchas veces invisibilizados. Así es que de entrada quisiéramos saber en general, en términos, digamos, más amplios, ¿cuál es la situación que observas en cuanto a crímenes de odio aquí en nuestro país actualmente? Bueno, yo creo que la situación en el país es bastante grave. Desafortunadamente, registrar los crímenes de odio contra personas LGBT es bastante complicado. Por una parte, las autoridades no llevan un registro claro sobre cuál es la situación que enfrentan estos crímenes. Y por otro lado, los medios de comunicación pues muchas veces desvirtúan o tipifican de una manera equivocada los casos que enfrentan. Entonces, si nosotros nos basamos en esos registros, pues hay un subregistro muy importante porque no a todas las personas se les califica. Lo que nosotras hemos visto es que el grupo de lesbianas, por ejemplo, prácticamente es inexistente en los registros. Ahora que se ha tipificado el feminicidio, algunos observatorios en algunas ocasiones se menciona la orientación sexual de la mujer, pero en general, pues no. Las lesbianas entran a ser parte del grupo de feminicidios y no se distinguen. Y aquí podríamos decir que ha habido incluso entre nosotras, entre las organizaciones, polémicas con respecto a la importancia o no de registrarlos. Para nosotros en la Fundación Arcoíris es muy importante el registro, porque eso da cuenta precisamente de la magnitud del problema que estamos enfrentando. No es tanto que una quiera sacar del closet o evidenciar a las personas por su sexualidad o por su identidad de género, por su expresión de género, pero sí el hecho de saber cuántas personas son asesinadas simplemente por el hecho de ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, ¿no? Entonces eso a nosotras sí nos parece muy importante, pues lleva a que el gobierno tenga que tomar algunas medidas para evitar estos comportamientos y que realmente, que eso es lo que a nosotros nos interesa, es que el gobierno desarrolle campañas y acciones educativas que rompan con la homofobia, lesbofobia, transfobia que existe en el país. Y en ese sentido, pues si no tenemos información sobre qué es lo que pasa en el país, pues difícilmente vamos a tener elementos con los que estemos demandando que el gobierno actúe. Y sobre las mujeres lesbianas, ¿qué cifras, digamos, son las de las que se tengan registro? Porque entiendo que no hay como mucho registro, que mayoritariamente sean víctimas de este delito. A partir precisamente de darnos cuenta de esta invisibilidad que tienen las personas LGBT en general, impulsamos dos acciones principales. A nosotros nos parecía que había una contradicción entre las acciones que se desarrollan en el país y lo que el gobierno hace en espacios como los de Naciones Unidas, ¿no? Los distintos espacios de Naciones Unidas. El gobierno de México fue evaluado en 2018 sobre cuál era la situación de derechos humanos que tenía. Entonces nosotros hicimos ese trabajo y fuimos a Naciones Unidas y convencimos a muchos gobiernos de que la situación era alarmante y que había que tomar medidas. Entonces a México se le hicieron 7 recomendaciones, 2 de ellas tienen que ver directamente con los crímenes de odio, el registro y el presupuesto. A partir de ese logro, entonces nosotros dijimos, bueno, pero ahora necesitamos, si el gobierno va a empezar a hacer un registro, necesitamos nosotros tener un registro propio. Y empezamos a organizar un observatorio con organizaciones de 10 estados de la República. Desafortunadamente, bueno, echar a andar un observatorio de este tipo cuesta mucho dinero. Los gobiernos que tenían interés en apoyar este tipo de trabajo, pues tenían interés solamente sobre la situación que privaba en 10 estados de la República. Entonces nuestro observatorio arrancó el año pasado precisamente con 10 estados de la República: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz.
Teníamos la ilusión de que este año habíamos juntado el dinero para ampliarlo ya a todo el país, pero pues desafortunadamente la pandemia no nos dio cuenta. En ese sentido, en estos 10 estados lo que nosotros encontramos es que a partir de 2016 ha ido en una línea ascendente. Tenemos un registro que en 2016 hubo 11 crímenes de esta población. Para 2017 ya teníamos 27. Para 2018 ya teníamos casi 40. Y en 2019 subimos arriba de 70 casos. Para mayo de 2020, en la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, nosotros cerramos el registro. Y para mayo de 2020 ya teníamos 25 casos. Entonces esto nos está hablando de que lo que nosotros habíamos denunciado en 2018 resulta que no se ha registrado, no se ha cumplido con la recomendación que se hizo. Y por otro lado, pues siguen subiendo. Yo no sé si ustedes han visto, pero ahorita incluso durante la pandemia es impresionante la cantidad de crímenes que se están dando. Incluso con la pandemia teníamos en la cabeza ¿tendríamos que contar los suicidios también o no? Porque lo que nosotros estamos viendo es que los suicidios tienen que ver también con la homofobia. O sea, nosotros tenemos 2 casos claramente identificados de 2 mujeres, una mujer trans y una chica lesbiana, que se suicidaron ahorita durante la pandemia. Y eso es algo que nosotros hemos estado conversando con el experto independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual, de decirle, bueno, es que la situación que están enfrentando las personas ahorita durante la pandemia no se está destacando en ninguna parte. Se habla de que las mujeres se enfrentan violencia y cómo ha subido la violencia, que me parece que es gravísimo y que también estamos de acuerdo en darle un seguimiento y una relevancia a las cifras de lo que está pasando con las mujeres. El observatorio tiene por objeto, porque este registro del que estabas tú hablando, Alex, hace rato, es precisamente la Comisión de Crímenes por Homofobia, tiene un registro a partir de la revisión hemerográfica, es decir, qué se reporta en los medios de comunicación. Y nosotros decíamos, es que si los medios no tienen buen trato, pues no estamos dando cuenta. Por eso nosotros organizamos un observatorio donde tengamos a las organizaciones locales en cada uno de los estados afiliadas al observatorio, ser parte del observatorio, y que esto hace que tengamos un registro más preciso, porque ahí pues a las personas que nadie dijo que era una persona LGBT, pues ellos saben, la conocen, ¿no? Y entonces van reportando. Y claro, la ambición es muy grande porque lo que quisiéramos es que hubiera una red municipal en cada uno de los estados, ¿no? Que contemplara a todos los municipios, porque se pierde mucha información. Yo no sé si por el hecho de que tuvimos esta estrategia, pues se aumentó tanto con los datos en el año pasado y o si es que realmente la situación es grave, ¿no? Pero sí me parece que la estrategia de crear estos pulpos, ¿no? Donde tengas realmente ramificaciones por todo el país, nos va a dar buenos resultados para que tengamos cifras más claras de qué es lo que está aconteciendo en México. ¿Cuál sí o no es el seguimiento que se hace cuando hay una denuncia de crimen de odio por LGBT-fobia? Yo creo que quien estaba haciendo más el trabajo era el CONAPRED. Además, el CONAPRED tiene un sistema de registro muy amigable, vamos a decir, en la página misma, donde la gente que sufría discriminación, ya no digamos crímenes, sino discriminación, realmente había un seguimiento. Yo no podría evaluar ese seguimiento, pero sí me parece que era una oportunidad muy importante para que las personas pudieran denunciar ahí lo que estaban viviendo. En términos de crímenes, me parece que estamos avanzando en algunos lugares, específicamente Coahuila, por ejemplo, Michoacán, Jalisco, Veracruz. Ha costado mucho trabajo, a pesar de que Veracruz es el estado que tiene el índice más alto. Yo podría decir que casi no pasa una semana sin que no tengamos un registro, ¿no? Sobre todo contra las personas trans es una cosa impresionante. Gloria, ahorita que te escucho hablar sobre esto, pienso en que me gustaría que le aclararas a las personas qué tipo de actitudes que después conllevan acciones eventualmente pueden convertirse en un crimen de odio y cómo lo estamos entendiendo.
Yo creo que mucho tiene que ver con la estructura patriarcal, machista que tenemos en el país. Aunque nos creamos que ya pasó, que ya tenemos un país más desarrollado, más progresista, esto no es real. Yo creo que hay una ficción, incluso a mí me ha tocado en varias capacitaciones que algunas mujeres jóvenes me dicen, pero es que eso ya no pasa. Digo, ¿cómo no va a pasar? Y eso dificulta el que las personas estemos más alertas y que además que reconozcamos nuestros propios prejuicios. Es decir, si nuestra sociedad es una sociedad machista, homofóbica, racista, pues tenemos que revisarnos, por lo menos periódicamente, para no decir que constantemente, cuáles son los comportamientos racistas, sexistas, homofóbicos que tenemos. Porque todos los traemos, somos parte de esta sociedad. Y los reproducimos de manera muy fácil al reírnos de cualquier chiste discriminatorio, porque además, desafortunadamente en México, el entretenimiento está cargado de discriminación. Si ustedes miran a las personas, a los cómicos, a quien hace comedia, en su gran mayoría la base de su trabajo es la discriminación. Y eso lo único que hace es profundizar la raíz de la discriminación que ya tenemos en el país. Ahí me parece que el gobierno ha sido también demasiado laxo de no tener un seguimiento a ese tipo de entretenimiento, a esa actividad, ¿no? Tener claro que si no hacemos algo, o que si el gobierno no hace algo, pues también está haciendo, ¿no? Por omisión. También hay crímenes, ¿no? Por omisión. ¿Qué acciones concretas se requieren o se pueden hacer en este momento de la sociedad civil organizada, de individuos que quieren también acompañar esta lucha? Por una parte sería apoyando a las organizaciones que estamos trabajando en ese sentido. Y los apoyos que se pueden dar son múltiples, desde cuestiones de comunicación, de diseño, o sea, las personas pueden contribuir con nuestro trabajo de distintas maneras y convertirse realmente en actores activos de la lucha contra la discriminación, porque me parece que en México todavía la gente como que le da pena ser activo en contra de la discriminación. Es decir, tú puedes no reírte de un chiste homofóbico, pero hasta ahí. Y uno tiene que decir, oye, eso es muy homofóbico, ¿no? O eso es muy machista. O sea, hay que señalar realmente cuando en nuestro medio, en nuestros grupos, se está haciendo. Y es que eso que estás diciendo es fundamental. Cuando dices el estar revisando nuestros propios comportamientos, porque parece que solamente se queda en eso, en la observación de lo individual, y no somos capaces de trascender y de observar que somos nosotras las personas que estamos contribuyendo a que nuestro país, como nos lo decías, ocupemos el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si quieras agregar algo como un consejo del día para quienes nos escuchen. Primero que nada, a las personas que estén enfrentando algún tipo de problema durante el confinamiento, que lo denuncien, que no se queden callados, que no sientan que están solos, aislados, solas, aisladas, sino que pueden realmente utilizar los mecanismos que tiene el propio gobierno, ¿no? Que llamen al 911 y que digan cuál es la situación que están enfrentando. No se queden callados y realmente existen mecanismos a través de los cuales se puede apoyar. Perfecto. Oye, quienes quieran acercarse a la fundación para las iniciativas y el trabajo que haces, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, en Fundación Arcoiris, en Twitter también como Fundación Arcoiris, y en nuestra página, fundacionarcoiris.org.mx, y ahí pueden encontrar publicaciones, materiales. Ahí está disponible lo que ustedes necesiten. Maestra Gloria Careaga, muchísimas gracias por estar aquí en Variopinto. Te mandamos un fuerte abrazo en espera de que nos juntemos para celebrar muy pronto y echarnos este cafecito pendiente. Con mucho gusto. Será un placer y les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes y con el público, con la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti y a la gente que te rodea. Este mundo se va haciendo uno mejor. Gracias. Pues un montón de información y sobre todo de reflexión, ¿verdad, Natalia? Mana, me quedo pensando que siempre que platicamos de temáticas que pueden ser tan complicadas, pero también enriquecedoras y de aprendizaje para nosotras y para el auditorio que nos escucha, me queda con una sensación de esperanza. Es decir,
la gente que rodea todas las temáticas y la construcción de una vida mejor para la comunidad LGBTTIQA+, lo hace siempre desde lo constructivo, desde la manera de poder crear mejores futuros. Y cuando hablaba Gloria sobre el activismo que tiene que ver con los derechos humanos, yo pensaba que a veces para mí, en lo personal, ha sido en ocasiones agotador, frustrante también. Ya traes esta mirada, ¿sabes? Como en el feminismo que se dice que te pones las gafas violetas y que ya todo lo ves con esta perspectiva y empiezas a detectar un montón de discriminaciones, de chistes machistas, que ya tú observas cómo te tratan a ti de una manera distinta, que no pasas como antes. Es complicado, y eso también significa en ocasiones, en este camino de la vida que uno va eligiendo y que se va construyendo, pues que se tienen que ir descartando personas o al menos poner límites, ¿no? Cuando es el caso de la familia. Entonces, esas cosas pueden llegar a ser como toda una revolución interna, pero también una elección de vida diferente, y que cuando uno cree, en mi caso, que el camino se va haciendo más solitario, encuentras a aliados hermosos en la vida que también están construyendo de una manera diferente y que están dispuestas a ver esta realidad contigo ya con esos filtros, ¿no? Y a mí, pues me ha pasado que tengo la suerte con mis amigas dentro del feminismo, pero también aquí en mi casa en Variopinto 69, con ustedes dos preciosos roomies que andan también queriendo ver y preguntar de la vida en este sentido. Entonces creo que hay que echar para adelante y hay mucha gente con quien trabajar. Ese es el mensaje que me queda a partir de nuestra conversación con Gloria. Pues esto, rescatar que toda discriminación potencialmente es una semilla de crimen de odio y de genocidio, y que los crímenes de odio se caracterizan porque no interesa a la persona en la individualidad solamente, sino el mensaje que va hacia el grupo al que pertenecen, en este caso a las personas LGBT. Y pues quisiera yo que con todas estas reflexiones que nos manden, pues como cuáles son las reflexiones del público variopinto, a el Facebook y al Twitter en @variopinto69 y al Instagram en @variopinto.69. Y también en Spotify, pues saber que nos encuentran como Variopinto 69 programa, y que nos manden, o que te manden, ¿verdad? Todos los memes, audios al WhatsApp 5512 33 29 15. Así es. Y a ti, Rumi, ¿qué tal te pareció el programa, Cris? ¿Qué comentarios también e ideas te dejan? Yo te veo muy pensativa, la Cris. Sí, pues justo eso, muchachos, que todos tenemos que ir abonando una semillita. Pensaba en este violentómetro que existe justo más en el feminismo, en donde decían, sí, empieza con un chiste y terminan luego en muerte, ¿no? Entonces justo ir detectando estos foquitos rojos también en la comunidad LGBT, y lo que nos decía la invitada, ¿no? Que el feminismo y la comunidad deberían ir muy de la mano, porque pues hay problemas ahí en común, y este confinamiento también los está sacando más fuertemente, ¿no? Y eso también es lamentable. Pues ahí está, escucharon también, queridos roomies, aquí la voz de nuestra productora que también está en este podcast, así es que nos encontramos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde. Nos despedimos, sus roomies de confianza, Alex, Cris, yo soy Natalia, y les dejamos con esta canción Soy Así de Lulú99, una youtuber colombiana de 18 años, Luisa María Restrepo. Así es que ¡súbele a la radio! Variopinto 69. Despierto para soñar, ya no hay miedo de ser lo que siempre he querido y más. Tengo amor, soy feliz, tengo paz. A pesar que no todo es perfecto, aprendí a caminar contra el viento. Me encanta el presente, vivir el momento. Poco a poco la libertad me enseñó a vivir, a soltar. Soy así, no voy a fingir. Soy así, sin mirar atrás. Soy así, sin mentir, el camino ya elegí. Soy así, no quieras cambiarme. Soy un incendio en el aire. No
Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Mugenburg.